Uf, qué sucio estaba esto. Ugh. Buenos días, chicos, bienvenidos a un esquizoide entre libros. Wow, hacía mucho que no pasaba por aquí. Falta de ganas, falta de tiempo, pero bueno, ya estamos aquí. Una vez más. Aquí estoy yo, con mi micro abollado que se oye mal, la pésima calidad de la cámara web del portátil, los ruidos de la calle, mi cabeza cuadrada y demás. Pues hoy quería hablar de un tema que a muchas personas no les va a gustar que hablen estos términos, pero me da igual, porque esas personas no me ven. A ver cómo lo digo de forma delicada. El síndrome del impostor, en mi opinión, me ha ayudado mucho más que la confianza en mí mismo. Vamos por partes, como decía Jack el Destripador. ¿Qué es el síndrome del impostor? Que seguro que muchas personas no saben de qué estoy hablando. Podéis buscar en Google, hay libros al respecto, hay un montón de vídeos, pero básicamente es una sensación que tiene una persona respecto a su trabajo o a aquello que hace o algún tema relacionado con su vida. Por ejemplo, esa sensación que te dice que lo que haces no vale para nada, o no tiene sentido, o deberías dejarlo porque no eres bueno en ello, no lo eres lo suficiente y que no deberías estar haciendo eso, o no deberías mostrarlo a los demás, quedártelo solo para ti. El síndrome del impostor es, como su propio nombre indica, el síndrome que te indica que, por ejemplo, en mi caso, dentro de la escritura, eres un impostor porque tú no eres un escritor de verdad, porque lo que haces no tiene calidad o no tiene calidad suficiente, no vale la pena, o nadie lo va a querer leer, o que el proyecto X que estés haciendo no es bastante bueno como para subirlo a Amazon o a Wattpad, o enviarlo a una editorial, o publicarlo de manera X, o yo que sé, ir a la copistería de la esquina, hacerte 4 copias en DIN A4 y repartirlas por los colegas. No es lo bastante bueno. Pues a mí esa sensación me ha ayudado mucho. No me he vuelto loco, ya venía loco de casa. Voy a explicar esto con 2 ejemplos, ¿de acuerdo? 2 ejemplos de por qué creo que el síndrome del impostor me ha ayudado más que un exceso de confianza en mí mismo, rozando a veces el orgullo y la soberbia que veo en algunos compañeros y que a mí en particular no me gusta. Si yo tuviera una carrera, una trayectoria, unos logros increíbles, pues sí, a lo mejor sí que me lo tendría más creído, no lo sé, si algún día lo consigo. Ahora señale, por ahora no he tenido eso, pero lo que sí que he tenido es un síndrome del impostor de la hostia. Y voy a poner 2 ejemplos. El primero es referente a una comedia romántica, o un intento de comedia romántica que intenté escribir hace 4 años. Contexto. Veníamos de 2020, de estar encerrados en casa, y cuando ya por fin se pudo salir a la calle en junio o julio, empecé este proyecto que lo empecé a pensar antes cuando estábamos encerrados, y de hecho venía de un relato o una anterior de cuando yo iba a la universidad. Este servidor se acordó de eso y dije, ¿por qué no escribo? Pero lo utilicé como casi siempre hago, como escritura terapéutica y no como algo que quiero que a otra persona le encante. 6 meses de trabajo, unas 90.000 palabras, y justo después, recuerdo que lo empecé en junio y lo acabé en diciembre, noviembre-diciembre, justo después, en enero, después de las navidades, después de Reyes, empecé la segunda parte que la acabé en mayo o junio del año siguiente. Lo que significa que estuve como un año en este proyecto, dividido en 2 partes, que nos vamos a centrar solo en la primera. Recuerdo que después de esto pues la releí varias veces, me gustaba, la pasé a lectores beta, les gustó, me dieron algunos inputs, algunas cosas que podría cambiar, y algún autor con autoestima, vamos a llamarlo así, con autoestima, había hecho lo siguiente. Se la había enviado a editoriales, o lo habría subido a internet por algún canal de subir libros. Pero aquí surgió una voz, la voz del impostor, o el síndrome del impostor, como lo queréis llamar, que me decía, esto no tiene la calidad suficiente como para salir, y a esto tiene muchos problemas y le pasa algo raro. No sé el qué, pero le pasa algo raro. Entonces hablé con una persona que hace informes de lectura, le comenté mi caso, le pareció bien, le envié el libro en PDF, le pagué una pasta, y al cabo de un mes me llega el PDF con miles de anotaciones y otro archivo, otro PDF de 53 páginas lleno de cosas que hay que cambiar. Que se podría resumir este segundo documento en la siguiente frase: tu libro es potencial desperdiciado. Es decir, has tenido una idea buena, con potencial, pero la has desarrollado como una puta mierda. Al principio no me sentó muy bien lo que vi, pero bueno, lo dejé reposar unos días, luego lo leí con
mucha calma, las anotaciones también, y le dije a esa persona que tenía toda la razón del mundo, que estaba de acuerdo en todo o casi todo, y que había muchas cosas que cambiar. Para empezar, la extensión en una novela demasiado larga, pues se podía reducir perfectamente a la mitad, que es lo que hice. Había personajes y subtramas que no aportaban nada, fuera. Había personajes que actuaban de una manera que contradecía su personalidad establecida en los primeros capítulos, sin una justificación sólida, fuera también todo eso, relleno, fuera, y muchas tonterías, fuera, y muchas cosas muy brutas o muy tontas que no encajarían en ese tipo de novela. Quizá en una contemporánea sí, pero esa clase de burradas ahí, no. Si yo le hubiese hecho caso a los betas, primero, habría sacado al mercado una novela que, a ver, habrían leído 4 personas, pero habría sacado una novela horrible, larga, tediosa, aburrida, sin cohesión ni coherencia, mal escrita. Estaba escrita deprisa y corriendo, y aunque al final da igual, porque afortunadamente no tengo mucho público, así que todas las cagadas las he enterado un círculo muy pequeño. A pesar de eso, yo no me había sentido muy mal conmigo mismo por haber hecho semejante cagada. Si le hubiese hecho caso a los betas, habría sacado una novela de no muy buena calidad, que pues las dudas aún no está publicada a la fecha de realización de este vídeo, y yo me habría sentido bastante mal conmigo mismo por haber sacado un producto de no muy buena calidad. El segundo caso era una novela que yo tenía escrita desde bastante antes y le hice un montón de cambios, le añadí personajes nuevos, tramas nuevas, la estiré como el triple de extensión, al final quedó curioso, vamos a dejarlo en curioso. Y este proyecto, al que yo llamo el proyecto Balada, llegó un momento en el que había que decidir qué hacer con él, y bueno, lo estuve pasando a betas igual que el anterior, y ocurrió algo similar. Me dijeron que les había gustado, que estaba bastante bien, que por qué no lo sacaba. Me hicieron algunas sugerencias bastante buenas, pero de nuevo en mi cabeza surgió una sensación que me decía que eso tenía problemas muy graves. Entonces hablé con un corrector y a la vez le pedí que me hiciera un informe de sensibilidad, porque había incluido un personaje transexual, y esta persona también es transexual. Mi corrector le dije: si ves alguna cosa rara, dímelo. Estuvo de acuerdo, le pagué una pasta para que me hiciera el informe y se repitió el caso. En esa ocasión el informe no era tan extenso, pero sí que era bastante minucioso, y me decía punto por punto los casos en los que yo había dado información incorrecta, pues porque a veces te informas por internet y la información es... Y en otros casos a mi corrector le molestaba que yo utilizase cierto vocabulario, ciertos chistes malos, formas de hablar de los personajes bastante despectivas, situaciones muy incómodas, cosas que no podrían pasar en la vida real, aunque las vemos mucho en la ficción, porque las personas que escriben no se documentan bien. Conclusión: caos. Y me dio unas pautas para arreglarlo. Pasados unos meses me puse con ello, hice lo que pude, se lo envié, le pareció más o menos bien, me envió unas pautas más, lo volví a hacer, se lo volví a enviar, y me dijo: wow, has mejorado un montón, tío, estoy muy orgulloso de ti. Qué majo es este tío. Le había hecho muchos cambios, porque ellos anteriormente no sabían ver estos fallos de mala representación de una persona trans, y no tienen por qué saberlo, igual que no tengo por qué saberlo yo. Pero si quiero crear un producto con un personaje así, yo me tengo que informar bien, me tengo que documentar, y una buena forma es buscar un lector de sensibilidad. Entonces, teniendo todo esto, y bueno, se repitió el caso anterior, después de muchas reescrituras, este proyecto sigue en el cajón y ya veré qué hago con él. Y ahora vamos al meollo. Cuando escribes, si te juntas con personas que también lo hacen, o lectores, o personas que hacen ambas cosas, acabas conociendo a muchas personas muy distintas, y en algunos casos son gente que no te conviene, porque son personas que dan por hecho que todo lo que haces va a ser maravilloso, que todo va a ser perfecto, y si tienes un minúsculo momento, un pequeño ápice de autocrítica y de querer superarte a ti mismo, tienes un síndrome de impostor muy alto, no confías en ti mismo, o directamente te insultan, cosa que me ha pasado varias veces, y estas personas se preguntarán por qué no les he vuelto a hablar, ni pienso volver a hacerlo hasta que no se disculpen, y más importante aún, hasta que yo vea que han dejado de ser exactamente lo que me han llamado a mí. Esta gente que sufre de positividad tóxica es un sufrimiento curioso, porque el horror, el padecimiento, no lo sufren ellos, lo sufrimos los demás, que tenemos que aguantar sus tonterías. Por quedar bien, estos bien quedas, te dicen cosas que creen que quieres oír, pero yo no quiero oír florecitas, yo quiero oír
es algo que me ayuda a mejorar. Por eso hablo con gente que hace informes, porque estos otros, los reyes y reinas de la positividad tóxica, no ayudan en nada, al contrario, te acaban deprimiendo, porque te dicen que todo es maravilloso y cuando tú ves que no es maravilloso, y esto la gente no lo sabe porque no ha leído frase ni una línea de lo que tú has escrito y no lo harían ni a cambio de 1000 euros, ¿qué tienen que decir de ti? Absolutamente nada. Bloqueados y no quiero volver a verte nunca más. Fuera, vete, quita, bicho, fuera. Son peores que los haters. Anda y meteos la positividad tóxica por donde os quepa. En fin, son bien quedas que, aunque no lo quieran admitir, están bastante solos porque son un puto coñazo. Conclusión. En lo que a mí respecta, el síndrome del impostor, más veces de las que vais a querer admitir, es una sensación fidedigna de que tu trabajo puede ser mucho mejor, y la autocrítica es imprescindible para no caer en rebajar tu talento y hacer cosas que, seamos serios, tienen la calidad de una persona con positividad tóxica. Es decir, nada a lo que yo quiera acercarme.